Hoy es en Zoom a nuestra siguiente invitada. Para presentarla, repasar la polémica que abordamos ahora. Lo hicimos ayer con una de las partes, la continuamos hoy con la otra versión. Miren. Son 3 auditorías. Una es sobre donaciones de inmuebles que recibió la Dirección de Discapacidad del Ministerio. Queremos saber el estado de esos inmuebles, queremos saber los ocupantes de esos inmuebles, queremos conocer las diferentes cuentas bancarias a donde van volcados los arriendos que arrojan esos diferentes inmuebles. Otra es sobre las transferencias del Ministerio a organizaciones no gubernamentales para el arrendamiento de locales. Hemos constatado que en algunos casos esos arrendamientos no han sido volcados para el pago de los alquileres. El director del ministerio explicó que los propietarios de los locales no denunciaron porque recibían los pagos de los alquileres a través del Ministerio de Vivienda, garante de los arrendamientos. Desde el mes de diciembre, enero y febrero que no se pagó al BPS y eso ha generado una deuda de aproximadamente unos 4 millones de pesos. También nos interesa auditar y profundizar ese programa y esos pagos. La tercera auditoría es por obras vinculadas al programa Uruguay Trabaja, que no fueron inscritas en el Banco de Previsión Social. La ex subsecretaria manifestó preocupación porque se echa sombra sobre la gestión antes de que haya demostraciones. Olivera planteó que las auditorías se hagan lo más rápido posible y que cuando estén los resultados se hagan las denuncias en caso de que corresponda. No me voy a acoger a ningún fuero, creo que no tenemos nada que ocultar. Equivocarse se equivoca cualquier ser humano, pero de ahí a desvíos de fondos vinculados con personas que quién saben que son o favoreciendo a quién cosa, no es esa la situación real. Bien, Zoom. Ana Olivera, muchísimas gracias por darnos su tiempo para poder terminar de entender qué es lo que está pasando. No sé si preguntarle denuncia por denuncia, si preguntarle en términos más generales. Usted habla de enchastre. Desde el gobierno se habla de auditorías y posibles desvíos de fondos. ¿Puede que haya una línea en el medio? Primero que nada, bueno, muchas gracias. No los veo, No, ya sé, es pero incómodo. bueno, no hay ningún problema. No, pero les voy reconociendo las voces, eso es interesante igual. Independientemente de eso, gracias porque yo no pude estar en el momento que Victoria quería convocarme. En segundo lugar, creo que hay un tema general y es señalar que esto es una sucesión de hechos, no es un hecho aislado, ¿verdad? O sea, aquí ha habido un foco puesto en el Ministerio de Desarrollo Social desde hace mucho tiempo y donde hay palabras que tienen una connotación quizás jurídica, pero tienen otra connotación popular. Me refiero a cuando se dice, por ejemplo, las observaciones del Tribunal de Cuentas. Las observaciones del Tribunal de Cuentas no quiere decir que se esté cometiendo una ilegalidad. Y puedo explicar con múltiples ejemplos las observaciones administrativas del tribunal. Y por lo tanto, en la propia campaña electoral estuvo planteado de que la primera auditoría iba a ser al Ministerio de Desarrollo Social. O sea que esta parte no es una sorpresa. La sorpresa es que en realidad recibimos la noticia de las posibles auditorías que a la altura del domingo no estaban realizadas ni habían comenzado siquiera, ¿verdad? Para decir todo, porque yo vi titulares donde se dice, bueno, a partir de las auditorías se ha constatado, aquí no hay ninguna constatación de ninguna auditoría aún. Ese es el primer detalle. Entonces es a eso a lo que yo me refiero cuando digo, se está haciendo una especie de juicio sumario, se está declarando culpable a alguien. Además, bueno, con esos titulares de desvíos millonarios de fondos, ¿no? Que quizás muchos ciudadanos piensan que en la casa y en el bolsillo de quién están, o a quién se favoreció de una manera irresponsable con los dineros públicos. Pero no hay nada aún. Entonces, y además, nosotros hemos insistido mucho, y por eso me parece que todo esto que se armó entre el titular, los titulares y la nota del domingo y
la conferencia de prensa del propio domingo es previo a realmente analizar la situación de algo que nosotros dejamos con total transparencia vinculado con la documentación. ¿Me Si permite? hablamos de las Sí, ¿me permite, perdón. Ana? Sí, porque, a ver, de alguna Por manera favor. hay muchas cosas que usted plantea que que son absolutamente válidas. De hecho, las observaciones del tribunal, no es menor que haya sido el ministerio con más observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿no? Pero dejando eso de lado, es verdad que no son o no remiten a la ilegalidad. Pero también advertían, esto según los informes publicados justamente del Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones del MIDES, también en casos las resoluciones advierten sobre situaciones irregulares que podían tener consecuencias negativas en cuanto a los objetivos, los planes, ¿no? De hecho, la falta de seguimiento fue una de las observaciones que se le han hecho a lo largo del tiempo. Pero eso no es una observación del Tribunal de Cuentas y la falta de evaluación y acompañamiento, el Ministerio de Desarrollo Social, y supongo que ustedes alguna vez han tenido contacto con Juan Pablo Labat, que fue el director del área de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. El ministerio nació con vocación de evaluar y monitorear. Y efectivamente nosotros tuvimos muchísimas observaciones, inclusive una denuncia penal que fue archivada, porque, y ahí es donde está la contradicción de cumplir o no los objetivos. Por ejemplo, por brindarle boletos al programa Jóvenes en Red, y dado que no son funcionarios. Pero después, cuando estuvimos analizando con el Tribunal de Cuentas, porque a nosotros no nos era indiferente tener las observaciones, nadie quiere hacer las cosas mal. Nos explicaron que en realidad nos estábamos equivocando en qué renglón presupuestal estábamos ubicándolo. Por eso yo la considero que es una observación administrativa, no es una observación de fondo. O cuando se me dice que tengo que hacer licitaciones para los centros de educación inicial, para sus becas, que son 70 observaciones, es una por cada centro, y yo le explico que no puedo hacer una licitación global porque eso es compensatorio del lugar donde no hay CAIF, entonces yo tengo que conseguir uno que quede cerca de Casabó o del Andresito en Salto. O sea, es decir, no eran de verdad que no eran antojadizas el levantamiento de las observaciones, pero igual buscamos mejorar esos procedimientos porque a nadie le gusta estar permanentemente siendo observado. Y respecto al tema de las ONG, yo de verdad me sentí muy reconfortada con las declaraciones de uno de los directivos de ANOM, porque además se crea la alarma pública, ¿no? Del descontrol de los dineros públicos. Y nosotros la situación de cada una de las ONG la comunicamos el 13 de enero, no con esto, vinculado con esto de los alquileres, porque en ese momento, a esa altura, y este informe fue a pedido del director general de Secretaría. Es cierto lo que dice el ministro, nunca conversó conmigo este tema ni con la ministra, porque nosotros tuvimos conversaciones generales, pero después de esas conversaciones generales acordamos que ellos nos iban a ir solicitando la documentación que entendieran que era necesaria, esperando siempre, además, que llegaran los directores de las diferentes áreas para hacer la transición, cosa que no sucedió hasta el 1 de marzo. Y después del 1 de marzo también hubo dificultades para que instalaran las nuevas autoridades las direcciones. Entonces, toda la transición fue solamente con el ministro, el subsecretario y el director general de Secretaría. Entre los temas que pidió el director general de Secretaría conocer fue el tema de todo lo vinculado con las ONG, si teníamos el listado, si teníamos la situación de las rendiciones de cuenta, y se le entregó el 13 de enero de una manera tan transparente, porque el correo electrónico es transparente, Victoria. Adjuntamos un cuadro con los convenios vencidos sin rendición terminada. Eso suma 107 millones de pesos pendientes de rendición en el mes de enero, ¿verdad? Pero se va a cobrar y entonces se explica, tenemos las cartas firmadas, ¿cómo? Hay una deuda que es incobrable
es la de tal institución que ha salido públicamente, Solidaridad. Hicimos la denuncia penal. Después, otros que tenemos y rendir y no hay convenio vigente, y entonces acá se explica que fueron intimadas y habla de 4. O sea, en un detalle, y después un planillado donde figuran los 196 convenios que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con la situación de cada partida. Y yo sé que esto es complejo de explicar, pero esto es muy importante, porque la transferencia que se le hace a estas instituciones que mayoritariamente llegan al convenio a través de un proceso licitatorio. Pero no es que mayormente son contrataciones directas. No, mayormente son por licitación pública. Pero no es lo que decían los informes de la auditoría. No. Todos los, o sea, de las 196 convenios mayoritariamente son por licitación pública. Después, hay veces que hay que extender el convenio. Primero, no sé de qué auditoría, porque no hay ninguna auditoría hecha todavía. Pero bueno. ¿No hicieron durante la gestión, no mandaron a hacer ustedes mismos una auditoría? No, nosotros tenemos, la Auditoría Interna de la Nación ha hecho varias auditorías. Bueno, a eso me refiero. Nosotros tenemos... bueno, pero no es, la mayoría de los convenios son por licitación insisto, son 196 convenios, de calle son 62, que son los que hoy están en cuestión. Pero además de eso, esa transferencia implica una rendición de cuentas que se hace al finalizar el cuatrimestre. Y eso implica después revisar boleta por boleta que entregan, por eso no es mensual. Por eso es cuatrimestral, de manera de poder realizar la gestión. Y efectivamente, y muy transparentemente lo decimos en el correo, tuvimos momentos en que fue dificultoso. Decía, esto se hizo por el alto número de convenios que se gestionan, cuyo control se iba atrasando. En particular, porque era manual. Durante el año pasado tenemos un nuevo sistema informático que simplificó y agilitó la gestión, lo que mejoró también los controles. Esto es lo que posibilitó que nosotros pudiéramos entregar todo el planillado. Y además de todo eso, eso implicaba que, obviamente, con la continuidad de la gestión, porque los convenios no caían el 1 de marzo. Y esto normal, y esto estuvo totalmente conversado con las nuevas autoridades en relación a que la gestión tiene que tener continuidad, porque estamos hablando de atención a personas. Aquí hay programas que implica trabajar con la familia en la casa, como es el programa Cercanías. Bien, pero Sin Ana, embargo, disculpe que yo insista en algunos aspectos, porque lo que quiero tratar de entender es por qué estamos en estos extremos, ¿no? Evidentemente que el MIDES ha tenido, por razones de estructura, un montón de dificultades, ¿no? Pero, a ver, yo insisto en recordarle algunos resultados de la Auditoría de la Nación. Por ejemplo, para el programa Calle, ¿no? Los mecanismos de control instrumentados por el programa Calle resultan en algunos casos insuficientes, en otros presentan debilidades que impiden asegurar que las ONGs cumplan en tiempo y forma con los cometidos estratégicos definidos por el programa. Inadecuado control por parte del Departamento de Rendición de Cuentas sobre los gastos de las diferentes organizaciones civiles contratadas. Es decir, nada de lo que hoy está pretendiendo investigar un poco más a fondo el gobierno les era desconocido. Por eso mismo estoy contándole a ustedes, digo. Que... por eso mismo estoy contando que con la dificultad de la rendición, es decir, se buscó mejorar esos controles. El Ministerio de Economía y Finanzas nos ofreció un apoyo para la mejora de la gestión financiera y nosotros comenzamos ese apoyo con el relacionamiento con las organizaciones sociales. Por eso es que justamente la directora general de Secretaría le dice al director Martinelli que ahora podemos presentar con mejores controles, que esto el sistematizar, el informatizar todo el trabajo de los 196 convenios nos permitía generar un mejor control de los gastos de las ONG, independientemente de que aquí además a las ONG, como muy bien lo decía Reyes, uno de los directivos de ANON,
se la controla de dos maneras, ¿verdad? Es decir, hay un control que es financiero vinculado con el destino de los dineros que se le transfieren y hay otro control que está vinculado con la supervisión técnica del cumplimiento de los objetivos. Yo quiero decir algo, Victoria. Nadie dice que todo lo hicimos perfecto. Justamente por eso mismo estoy señalando, tan transparente es el mensaje que le damos a las autoridades que vienen, que le contamos. Tuvimos estas dificultades y elegimos este camino para resolver esas dificultades que teníamos y hoy podemos presentar mejores controles a la gestión financiera. Y eso se unió con otra cosa que hicimos, Victoria, en este caso con las ONGs, que quizás habría que hablar además que en este momento prácticamente han ido cayendo muchos de estos convenios, ¿verdad? Porque la administración ha decidido no renovarlos. Es decir, pero junto con eso, y a pedido de la propia ANON, la asociación que las nuclea, se generó una comisión de enlace, porque ellos mismos sentían que había instituciones que tenían ciertos niveles de precariedad. Y también para otro tema que no es menor, de contribuir con sus opiniones en la configuración de la política pública, porque la política pública no se construye solamente desde el Estado, y esto no significa abdicar de las responsabilidades que se tienen. No es un cogobierno lo que se estaba planteando en esa comisión de enlace que sostuvimos y la que integré con la directiva de ANON. Bien, para terminar, Ana, ¿a usted le parece que, porque desde algunas voces de la hoy oposición se acusa al gobierno de pretender desmantelar al MIDES, ¿no? Como si, y además se hace también Victoria, de una manera... yo puedo aclarar, discúlpeme, ¿Es desmantelar al MIDES o lo que el MIDES... Perdón. No, que nos pisamos, entonces no la escuché. Yo quisiera aclarar algo de las donaciones, si usted me permite, Victoria, sí, porque ¿qué parte es de las muy donaciones? complejo. Me refiero al tema del Instituto Artigas, que estuvo entre los temas planteados, sí, porque allí cada uno de ustedes pueden entrar a la página web del MIDES y mirar el listado completo. Está colgado de la misma manera que yo lo tengo acá, no hay más que bajarlo, del pedido de informes que se hizo y en el que se realizó un cuadro detallado de la situación patrimonial de absolutamente cada una de estas propiedades. Y digo esto porque aquí se tiró sobre la mesa de que quién sabe a quién se le habían alquilado. Entonces se habla hasta de un terreno, de unos campos alquilados en La Valleja. Es verdad, están alquilados desde el año 2002. No existía el Ministerio de Desarrollo Social y no era gobierno del Frente Amplio. Y es verdad que el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2014 los volvió a alquilar. Y es verdad, es decir, a la misma persona, figuran los nombres, figura la situación del que tenemos un octavo, un 16avo o la propiedad completa. Es absolutamente transparente. ¿Las razones o la explicación de por qué esas donaciones figuran también o es solo un listado de esto es lo que hay? No, es situación por situación. Por ejemplo, en Canelones, San Ramón, la sucesión de la familia tal, ese en copropiedad y tiene tal valor real, tiene tal valor de mejoras, cuál es la situación ocupacional de cada uno de ellos. Es decir, tiene un detalle, porque aparte estas propiedades están en poder del Ministerio de Desarrollo Social de pleno derecho desde mayo del 2017. Es decir, por lo tanto, esto significó ir a verificar si lo que decía en el momento de que se hace el acta notarial es tal cual, y eso se hizo desde ¿Y la utilidad que le da el MIDES a esas propiedades? Que puede llegar a ser también algo que pueda ser cuestionable, porque en definitiva, tal vez eso es lo que llama la atención. ¿Por qué el MIDES tiene tal y tal terreno? ¿Quién se está beneficiando del terreno? Esas propiedades son parte de donaciones que realizaron muchísimas personas al Instituto de Ciego General Artigas. Y es por eso que están en manos del MIDES. Antes estaban en manos de la comisión interventora del Instituto Artigas. Esa intervención se produjo en la época de la dictadura, en 1976.
el Instituto Artigas era parte de los programas nacional de discapacidad que estaban en el Ministerio de Salud Pública. En aquel momento, en el año 2007, todos los programas vinculados a la discapacidad pasan al Ministerio de Desarrollo Social. También la intervención de este instituto y la sociedad civil, que era la interventora, cae completamente con el presupuesto de este quinquenio. En diciembre del quinquenio pasado, del 2015, en enero del 2016 pasarían, pero culmina el trámite notarial en mayo del 2017. Y los dineros producidos de los alquileres, que son anteriores a nuestra propiedad, diríamos, están depositados en dos cuentas que han estado intocadas. Dos cuentas son en este quinquenio. En esas cuentas también hay donaciones en dinero realizadas por muchas personas al Instituto Artigas. Por eso me importa mucho, porque esto implica solidaridad de la gente y las personas tienen que saber a dónde están esos dineros o esas propiedades que donó su familia. En muchas aún están siendo usufructuadas, por eso dice copropiedad. Y en el tema del usufructo, la persona que las donó dice que permanezca quien está allí hasta que, mientras esté vivo, ¿verdad? O sea, todas esas cosas están absolutamente detalladas. Y me parece que esto es importante para la ciudadanía, saber que esto está allí y que esto no fue tocado. Bien. Eventualmente, usted me estaba haciendo otra pregunta, Victoria. Yo sé que usted ya dijo que no va a pedir no se van a parar en fueros en caso que, bueno, se entienda que puede haber algún llamado o que esto pase a la justicia y vaya más allá de una auditoría, ¿no? Ahora, le pregunto a la inversa. ¿Usted estaría dispuesta, en caso de que no se pueda aprobar nada, a hacer una denuncia, tal vez, por difamación a quienes hoy están planteando? Si lo amerita, por supuesto. Yo estuve mirando atentamente el artículo del domingo y cuando uno lee el titular piensa una cosa y cuando uno lee después tiene un cuidado el artículo que no lo tiene el titular, ¿verdad? Sí, los títulos. En el artículo se dice con claridad que se está investigando, que quizás no se sabe si aquí la responsabilidad es de las autoridades, es de los directores nacionales, es de algún funcionario, porque obviamente que en los controles están implicados los funcionarios que realizan los controles en el caso, por ejemplo, de los 196 convenios, ¿verdad? Es decir, pero que aún, bueno, falta realizar la investigación y que en caso de que se encontrara entonces que hay algo que parece dolo, se haría la denuncia penal. Todo es incondicional. Nada de eso permite hacer una denuncia. En todo caso, lo que nosotros decimos, y eso es lo que dijo el Frente Amplio, es que se haga rápidamente las auditorías. No anunciemos que va a pasar algo y digamos que presumimos que es esto lo que pasa, verifiquemos, demos a conocer las conclusiones de esas auditorías y si se amerita que haya una denuncia penal, que se realice. Y es ahí donde me siento muy tranquila porque el secretariado del Frente Amplio que me recibió el día lunes avaló totalmente que yo planteara que no me iba a acoger a ningún fuero, porque por supuesto que las otras autoridades van a concurrir si son convocadas, pero en mi caso que se hizo mención, es decir, no hay nada que ocultar. Esto es transparente y esto lo digo porque lo que le hace mal a la sociedad es la desconfianza en la política, en los políticos, en las instituciones y después tiene componentes personales que uno en la vida no debe dejar de lado. Bien, la última, Olivera. Usted, y creo que se la había empezado a hacer y no la cortamos por allí, pero desde la oposición se acusa al gobierno de querer desmantelar al MIDES, ¿no? Y de que todo esto es justamente parte de ese plan. A ver, usted misma admite que hubo errores, que son humanos, que hubo desprolijidades y que, bueno, se intentó... Yo no dije desprolijidades, son dos cosas, son dos palabras distintas. Uno puede cometer errores y de hecho buscamos mejorar la gestión. Bien.
Un segundo aspecto, Victoria, Sí, es que las pero la pregunta autoridades es, ¿no que es hora de vienen... redefinir determinadas cosas? Porque, digo, Es basándome posible, simplemente en la auditoría de la a Nación. eso iba. Hmm, Exactamente, creo que las autoridades que asumen tienen todo el derecho del bien, mundo de generar las reestructuras que entiendan necesarias en cualquier ministerio, sí. ¿verdad? Y de hecho, en las transiciones entre las tres administraciones del Frente Amplio ha habido reestructuras porque también la vida sigue su curso y uno va analizando los resultados, para eso se evalúa y se monitorea y va analizando qué cambios tiene que desarrollar en la política. Ese es un aspecto. Bien, Otro aspecto está vinculado con cómo esto se vive y se vivencia en momentos muy especiales en que genera incertidumbre en muchísimos trabajadores. Porque aquí, cuando nosotros hablamos de los diferentes programas en los que no se les renueva el convenio, ¿verdad? sí. Y esto está también en este tema de las ONG, porque se generó esa suspicacia respecto a las ONG y uno no puede echar un manto de sombra porque quizás hay alguna que cometió errores o cometió delitos, ¿verdad? Porque hay dos condenuncias penales Sí. hechas por nosotros. Por los propios Pero eso funcionarios no primero de la significa... ONG y después por ustedes. Exacto, y después por Bien. nosotros. Es decir, pero eso no significa que todas las organizaciones no gubernamentales, es decir, yo trabajo con ellas y usted también. Desde hace muchísimos años, nosotros en la Intendencia de Montevideo, allá hace 30 años que se creó la unidad de convenios, estamos hablando de gente como Padre Cacho, Tacurú, Sí, mire que nosotros lo Centro aclaramos cuando Ecuménico. hicimos el primer abordaje de este tema, al menos yo Claro, recuerdo perfectamente haber dicho que es una lástima que se tiña de oscuro a exactamente, todas las ONG, pero exactamente. que no quita que Entonces, no haya algunas que realmente no están trabajando bien. igual, Bien. coincido totalmente. O- Pero justamente frente a eso, el problema es que estamos hablando de programas que no se renuevan y que hacen, por ejemplo, en el programa Cercanías, que son los programas que trabajan con las familias. Hay dos cosas que suceden con este programa. Son 250 trabajadores. Ese programa es al que el ministro Pablo Bartol, con el cual no es nada personal, hemos mantenido conversaciones después del 1 de marzo, no es que no nos hablamos, ¿Se cortaron yo por ahora? las dudas, ¿no? ¿Eh? ¿Se cortaron ahora? ¿Cómo? No hemos vuelto a conversar, pero hace 15 días creo que tuvimos la última comunicación vía WhatsApp a raíz de un tema vinculado con el Banco de Previsión Social que nada tiene que ver con todo esto que está acá planteado. Pero bueno, independientemente de eso, lo que quiero señalar es que este programa, el actual ministro, nos pidió que no hiciéramos la apertura de la licitación. Y esa apertura estaba por realizarse en el mes de febrero, porque nosotros sí habíamos acordado que los programas tenían que continuar. Este programa termina ahora el 31 de mayo. Ahora, hay que asegurar la continuidad. Hay que ver cuál es la situación de los 250 trabajadores de estos programas. Ese es un punto, porque podían haber caído porque otras personas hubieran ganado la licitación. Ve, acá está, licitación pública que se iba a abrir y no se abre. Es decir, pero el problema es que esos programas atienden hoy a 1.600 personas. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la continuidad? El programa Cercanías atiende a la familia en el hogar, en la casa, en todo el país, no es un programa metropolitano. Es decir, ¿cómo va a ser la continuidad de atención de estas familias? Entonces, hay una incertidumbre vinculada con lo de los trabajadores y el cese del convenio, y hay otra incertidumbre vinculada con la continuidad de la política que se está llevando adelante con las familias, que puede cambiar. Y súmele, Olivera, la incertidumbre y súmele también la incertidumbre a partir de este inicio de auditorías de la ciudadanía común de saber cómo ha sido el manejo también de los fondos públicos, ¿no? Por supuesto, pero la incertidumbre se genera porque antes de hacer la auditoría generamos la duda. Y eso es lo que nosotros cuestionamos. Bien. Olivera, muchísimas gracias por su tiempo. Espero... Ah, se tiene que ir a la comisión. Mire que está retrasada. Y aparte me toca hablar en la... No, a las 4 empieza la sesión. Bien. Y me toca justo hablar en la media hora
previa de otro tema que no tiene nada que ver con esto, que está vinculado con Casaballe, un lugar donde hace muchos años muchos trabajamos y nos encontramos. Ana Olivera, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Estoy a las órdenes para muchísimas más aclaraciones que sean necesarias. Sinceramente, no pude concurrir los otros días, bueno, porque además de eso hay que cumplir también con el otro mandato de la ciudadanía, que es estar acá trabajando en el Parlamento, en momentos en que se están analizando temas tan importantes como la ley de urgente consideración para diputados, ni más ni menos que la ley de medios. Por eso agradezco el tiempo que se hace, ¿sí? Para un saludo a los panelistas, a los que escuché algunos, no los vi, pero bueno, nos seguiremos encontrando. Muchas gracias, Olivera. Bueno, muy bien. Ella entiende que con la actual diputada, ¿no? Recordemos que fue subsecretaria del MIDES en la gestión anterior. Ella entiende que su relato aclara, ¿verdad? No lo entiende así el gobierno. ¿Cómo lo entienden ustedes? A mí hay cosas que todavía no me quedan claras. Creo que las primeras preguntas que uno tiene cuando escucha este tipo de noticias es ¿qué pasó? ¿Se hicieron los controles? ¿No se hicieron? ¿Dónde están eventualmente documentados esos controles? ¿Cuáles fueron los resultados? Y me parece que falta todavía mucha información y que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener respuestas. Entonces, en ese sentido, me parece que es cierto, se habla mucho de las auditorías y están todavía en falta. Creo que también están en falta por la demora que significó atender a la urgencia actual, que es la pandemia, pero que esas auditorías y la investigación de esto son necesarias porque se están poniendo de manifiesto irregularidades, no ahora, sino hace mucho tiempo, y eso sin duda genera un manto de sombras, como ella dice, o genera dudas. Entonces, para responder a esas dudas me parece que es fundamental que se nos proporcione información a todos con transparencia y me parece que la información que tenemos todavía no es suficiente. Bien, Durán. Sí, algunas cosas. En primer lugar, son 22 contratos, o sea, 22 ONG que están siendo hoy cuestionadas. 2 de ellas, como dice Olivera, una de ellas es en virtud de una denuncia de los trabajadores. Allí debería haber prendido la primera alarma para controlar a las otras restantes de las 22 que están hoy siendo cuestionadas en que no gastaban doble. Es decir, todos los uruguayos gastamos 2 veces en ONG que eran refugios porque lo gastábamos la plata por el Ministerio de Vivienda y había ONG que se quedaba con el dinero y no cumplía su función. Entonces el MIDES, que debería auditar, controlar que el fin social se cumpla, no lo hizo. Y la verdad yo me quedé con la sensación de querer escuchar una autocrítica de esa omisión de allí faltó algo, faltó control, y que la ciudadanía tenga el derecho a la transparencia, a conocer qué pasó, me parece bien, porque eso es la propia democracia. Ahora, también hay que decir que la ONG de San José, que tiene que ver con que pidieron una radio comunitaria y le dieron un refugio, la volvieron ahora, terminando el mandato, a conceder la licitación. Quiere decir que tampoco aquellos cuestionamientos que se hicieron en su momento se tomaron en cuenta. Entonces, importaba dar a la ONG sin hacer el control de auditoría a ver si efectivamente habían personas en vulnerabilidad y atendidos en esos refugios adecuadamente. Ale. Bueno, lo primero y principal es que la transparencia es un valor fundamental de las calidades democráticas. Es decir, las democracias gozan de más y mejor calidad en la medida que son transparentes. Transparentes con todos y cada uno de los actores de primera fila, pero fundamentalmente con los ciudadanos todos sin excepción. Que la información de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, esté a disposición del público y los ciudadanos sin filtros conceptuales, sin filtros partidarios, sin filtros legítimos, pero que pueden de alguna manera obedecer a intereses legítimos también de carácter político. Cuanto más transparencia, más calidad democrática. Por lo tanto, cualquier gesto que ayude a la transparencia debe ser visto siempre y en cualquier circunstancia como una muy buena noticia. La transparencia exige procesos, exige, ya que se usa mucho la palabra, protocolos, ¿verdad? Algo que empieza, algo que continúa y algo que termina. Bueno, está bien que se anuncien que empiezan las cosas, los ciudadanos veremos qué arrojan una vez que éstas terminan.
Bueno, lo que pasa es que para complementar lo que dicen los compañeros nos estamos olvidando de algo. Todo esto empezó por el pedido de las comisiones investigadoras que hizo el diputado Martín Lema durante el último quinquenio, a lo que la bancada de Frente Amplio se la negó una y otra vez. Y esta es la razón por la cual ahora salta todo esto. O sea, no es un tema de que vamos a ver lo que digan las investigadoras en el futuro, me parece muy bien, pero la primera cosa que hay que decir y recordarle a la ciudadanía es que el Frente Amplio no se quiso investigar a sí mismo en este tema, porque acá había olor a podrido, realmente había olor a podrido, y estos números que dicen acá, 10 millones de impago de alquileres de ONG, 28 inmuebles con escaso control, 4 millones de pesos por multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja. Todo eso requiere de una investigación, sí, pero esos números ya de por sí significan que acá hubo desprolijidad. Y lo que más me sorprende, lo tengo que decir con... Olivera me corrigió cuando yo le hablé de Sí, te digo que no, pero la primera desprolijidad es que no esté que está dando la cara valientemente Olivera, pero la que tendría que estar en las cámaras, en todos lados, es la ministra Arismendi, que no sé dónde está, capaz que tiene algún problema de salud y lo puede explicar en algún momento. Ella es la que tendría que aparecer porque... acá alguna vez algún político dijo nos vemos en las urnas y bueno, nos vimos en las urnas y ahora ellos están diciendo nos vemos en los juzgados y capaz que se van a tener que ver en los juzgados. Entonces me parece que la primer persona que tiene que aparecer hoy por hoy es la ministra Arismendi, es la que tiene que salir a dar la cara. Lo que está haciendo Ana Olivera, y no quiero jugar con las palabras ni con las imágenes, es poner en el freezer este tema. Lo está congelando el tema. Pero la que tiene que salir es Arismendi. Y hay que decir algo muy claro. Todo este lío se puede circunscribir en lo que podría García Márquez hacer en su realismo mágico. El Estado está pagando 2 veces por estos temas. Paga cuando le da el dinero a las ONG y cuando la ONG no paga... Eso es lo que tiene que ver con los alquileres. Claro. Sí, pero son muchos frentes, son muchas cosas que están aquí en este mismo paquete, ¿no? Es gravísimo. Yo, por lo que entendí, bueno, para algunos, y sobre todo por lo que estoy leyendo acá, para algunos las aclaraciones de Olivera alcanzan, para otros no, para otros, sí, me estás transparentando el lío. Ahora vamos a pedir responsabilidades por el lío, ¿no? Pero que venga la ministra, ¿no? ¿No sería bueno? Bueno, valoremos que por lo menos se está dando la cara a Ana Olivera, por favor. Pero también hay otra cosa, cuando se hace la transición, se entrega cuántos locales hay, pero no se dice cuáles están tapeados, cuáles no funcionan, quiénes son los vamos a esperar antes de avanzar en esto, si les parece. Esperemos escuchamos a las dos voces nosotros. Tuvimos a Martinelli el lunes, yo dije ayer, pero fue el lunes, ¿no? No sé ni qué día es hoy. 7 de septiembre. Entonces, no importa. Hace poquito estuvo el propio Nicolás Martinelli aquí, dando la versión de lo que el gobierno entiende, está encontrando ante todo esto. Hoy tuvimos el relato de Ana Olivera, su voz, su palabra. Bueno, acá obviamente habrá que avanzar con la información, ver si efectivamente la justicia entiende que amerita alguna causa ser llevada al análisis judicial. Lo interesante sería que no se rompieran los puentes entre las autoridades en este momento, porque se necesita, porque la transición está en pleno todavía, porque tenemos una pandemia y que sería muy bueno que, no sé, que los líderes políticos de un lado y del otro manejen términos que no sean bombas en puentes, ¿no? Porque si no se va a dificultar. No en todos los ministerios pasa esto, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, señores, antes de ir a la pausa, 2 meses llevamos con el coronavirus. ¿En qué estamos? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Qué pronósticos hay? ¿Se acuerdan que hasta hace poco decían que el gran pico lo íbamos a tener en mayo? ¿No? Sí. ¿Se viene ese gran pico? ¿No? ¿Cuándo? Pausa y ya venimos.